Muy buenos días, queridos hermanos. El vídeo que voy a grabar a continuación va a ser el segundo vídeo de nuestro tema en forma de pregunta: ¿defraudados o correspondidos y realizados? Repito, ¿los creyentes somos defraudados por Dios o somos correspondidos y realizados? Y para ello nos vamos a basar en una lectura que hay en la carta a los Hebreos, que tiene que ver con los patriarcas, comenzando por Abraham y sus hijos y sus nietos. Leemos en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, versículo 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Y todo esto por qué lo hizo? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y luego en los versículos 13 al 16 tenemos una especie de paréntesis, no señalado, pero que evidentemente es un paréntesis. Dicen estos versículos: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, como ahora yo estoy mirando el sol que empieza a aparecer en el horizonte, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Bien, correspondidos o, defraudados o correspondidos y realizados. Esta es la cuestión que se dirime en estos versículos que hemos leído. Estuvimos viendo la primera de las 9 cosas que yo quiero destacar de esta lectura, y es que conforme a la fe murieron todos estos. Lo dice al principio del versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos. Y tengo que, a ver, que el vientecito que hay no se me lleve las hojas. Voy a dejarlo aquí. Os decía que tengo que destacar, o que recordar, lo que destacábamos el pasado día. Y es que en ocasiones, aunque ellos vivieron conforme a la fe, pero en ocasiones la fe les falló. Porque la fe, que es humana, hemos de reconocer que tiene sus oscilaciones. Y si no, que se lo digan al mismo Abraham, o que se lo digan a Jacob, o que se lo digan a Isaac, o que se lo digan al apóstol San Pedro, o a cada uno de nosotros. La fe tiene sus oscilaciones. Sin embargo, queridos hermanos, y a pesar de ello, lo más importante es que tanto ellos como cada uno de nosotros mueren en la fe.
Y no solamente mueren en la fe, sino que son enterrados todos ellos en un mismo lugar. Un lugar que tiene unas connotaciones muy interesantes que ahora notaremos. En primer lugar, vamos a referirnos a Sara. En el capítulo 23, versículo 19 y 20, leemos de Sara lo siguiente. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Ed, más bien comprada, porque él la compró por precio para no deberle nada a nadie. Sí. He de notar que el lugar de su entierro fue Manre, que está en Hebrón, es decir, el lugar de la comunión con Dios. El significado es unión. El significado de la palabra es liga, es decir, que ligaba. Aquí no había falsedad. Aquí no había otra cosa que no fuera fe auténtica. Por eso vivieron y fueron enterrados en Hebrón, en Manre. Conforme a la fe murieron todos estos y conforme a la fe fueron enterrados en un mismo lugar todos ellos, que es de lo que nos encargaremos en este nuevo vídeo. Cuando Abraham y Lot se separan en el capítulo 13 de Génesis, todos sabemos que Lot eligió por la vista. Alzó sus ojos y vio las llanuras de Sodoma y dijo, esto me interesa, aquí mi ganado tendrá pasto. Mientras que Abraham eligió por la fe y se fue aparentemente a lugares donde había menos pastos, pero a él esto le daba lo mismo. A él lo que le interesaba es estar cerca de Dios. Y dice que moró en el encinar de Manre. Y mira lo que hizo cuando llegó allí. Dice que lo primero que hizo fue edificarle allí un altar al Señor. Un altar al Señor. Mira cómo lo dice, capítulo 13 y versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar al Señor. Es curioso, bueno, es curioso es un decir, de curioso no tiene nada. Es significativo que todos los hombres de Dios, los hombres de la antigüedad, los patriarcas, cuando se mudaban de un lugar a otro, lo primero que hacían era acordarse de Dios, ya que Dios primeramente se había acordado de ellos, y le edificaban allí en un altar al Señor, con la correspondiente enseñanza para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Nosotros, pues es verdad que tenemos una cultura un tanto distinta, hay muchos miles de años por medio, tenemos costumbres distintas, pero la enseñanza es la misma. Y es que en nuestra vida tiene que haber siempre un altar dedicado al Señor, un altar donde nos postremos delante del Señor, donde le hagamos un culto personal, y si puede ser un culto familiar, mejor todavía, y si puede ser un culto eclesial, aún mejor todavía, pero tiene que haber un recuerdo siempre nuestro hacia el Señor. Vamos a ver las distintas muertes de todos estos patriarcas que murieron conforme a la fe, y conforme a la fe también fueron enterrados en un mismo lugar. En cuanto a Jacob, en el capítulo 49 del Génesis,
y versículo 28 al 33, tenemos una escena más que emotiva. Todos sabemos que él había cometido muchos errores por su mala cabeza, por su precipitación, porque no le había dejado obrar a Dios y obraba en sus fuerzas. Pero finalmente se da cuenta. Finalmente se da cuenta y la segunda parte de la vida de Jacob fue, pero que muchísimo mejor que la primera. Y en el capítulo 49 se está despidiendo de todos sus hijos, porque él sabe que se va a la presencia del Señor. Y mira lo que leemos ahí. Versículo 28 al 33. Dice, y esto fue lo que su padre les dijo a sus hijos. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró. ¿Veis? Era una porción de terreno donde estaba la cueva que la quiso comprar Abraham. Se la querían dar, pero él dijo que no. Él no quería deberle favores a extranjeros. Teniendo también nosotros aquí una enseñanza que aprender, que vayamos con cuidado en estas cosas. Buenas relaciones sí, relaciones de amistad y cooperación hasta donde se pueda sí, pero que nunca les debamos nada, porque si les debemos algo nos lo van a cobrar con creces. Continúo. Dice al oriente en Manre la tienda en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Y dice aquí, allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también, dice aquí Jacob, sepulté yo a Lea. A Raquel no la pudo sepultar allá en ese momento porque murió en el camino cuando daba a luz a Benjamín, con lo que la quería él, a su querida esposa Raquel, la oveja. Versículo 32. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed, pero ahora es nuestra. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, porque en este capítulo les da muchos mandamientos, todos son encomiables. Y dice, cuando acabó de darles los mandamientos, se encogió sus pies en la cama y expiró. Y concluye la porción diciendo, y fue reunido con sus padres en Manre, lugar de la comunión con Dios, en la cueva de Macpela. Pero y en cuanto a Isaac, en el capítulo 35, versículo 27 al 29, vemos que Isaac, su padre, había sido enterrado en el mismo lugar. Dice aquí, después vino Jacob a Isaac, su padre, a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. ¿Cómo me gusta este detalle? Y es que tan enemigos durante la vida, durante la primera parte de la vida de los dos hermanos, al final, cuando ya se reconciliaron, no sé si es en el capítulo 34 o así del Génesis, ya se volvieron a hacer amigos. Ya no deseaba Esaú la muerte para Jacob, y cuando muere el padre, ambos se ponen de acuerdo y entierran a su padre. ¿Qué enseñanza más grande tenemos, queridos hermanos, cada uno de nosotros? Tantas rencillas que hay entre nosotros, tantas zancadillas, tantas enemistades. Hay que quitar todo esto y obrar como lo que somos, como hermanos en Cristo, totalmente reconciliados. Y Abraham, porque nos falta el último Abraham, pues en el mismo lugar,
Abraham, que fue el patriarca principal, porque claro, fue el padre y el abuelo de todos estos, mira lo que nos dice Génesis 25, 7 al 11. Dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Y concluye, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manre, heredad que compró Abraham, aquí lo dice claramente, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Pues allí fue sepultado Abraham, y Sara su mujer también. Y concluye, y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Habitó siguiendo los caminos de su padre. Sí, a pesar de tantas caídas como tuvieron, a pesar de que la fe en ocasiones les falló, porque no olvidemos que la fe no es divina, la fe es humana, la fe es la respuesta que nosotros le damos a Dios ante distintos llamamientos que nos hace y actuamos echándonos en sus brazos por medio del principio de la fe, y como humana que es, pues muchas veces falla, muchas veces oscila, estamos arriba, estamos abajo. Bien, quiero terminar con unas palabras del gran teólogo, buen amigo de un servidor. Ese es un privilegio que yo tengo, ser amigo personal de este teólogo, con un montón de comentarios escritos ya, que ya no me caben en la biblioteca a mí, y que todavía vive. Mi buen amigo David Burr, David Francisco Burr. En uno de sus libros, él habla de la fe que persevera. Sí, qué realista es. Cómo me gusta a mí este corte, por eso lo he sacado de ahí. La fe que persevera, es decir, tiene que ver con aquello de mueren en la fe. Tienen oscilaciones, pero finalmente mueren en la fe. Comenta él, la decisión de seguir a Jesucristo puede ser provocada por factores sociales, es decir, el deseo de complacer a los familiares o a los compañeros. Otra cosa más, la necesidad de aceptación por parte de otros. Otra cosa más, esto lo voy añadiendo yo, lo de la otra cosa más, también el miedo a la soledad puede ser llevada por estas cosas. O puede ser provocada por factores emocionales o por una convicción mental momentánea. Sí, por todas estas cosas, que hay muchas, puede ser generada. Y continúa, pero todos estos factores están sujetos a variación con el paso del tiempo. Y ahora abunda en los cambios. Nuestras amistades y relaciones sociales evolucionan, ya no son lo mismo que antes. Nuestra mente desarrolla nuevas comprensiones de la vida, ya no es como era antiguamente. Otra más, las emociones se desvanecen, aquello por lo que nos habíamos acercado ahora ya se ha desvanecido. Y dice, sin embargo, la fe si es verdadera, debe perdurar. Podrá tener sus más y sus menos, pero finalmente perdurará. Y es así, sigue él, porque la fe no es
ni emoción, ni persuasión, ni relación social. Es verdad que puede conducir a todas estas cosas y de alguna manera participa de ellas, pero en esencia las trasciende a todas. Ese tipo de fe es un compromiso que perdura, con emociones o sin ellas, da lo mismo. Es una entrega a Jesucristo que persevera, aun cuando los demás compañeros vuelven atrás. Murieron, pues, perseverando en la fe. Vaya comentario, con algunos pequeños añadidos que he puesto yo de mi cuenta, no lo puedo evitar. Vaya comentario más hermoso y más realista. Gracias, David, por estos pensamientos, basados todos en la experiencia y en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga mucho, que sigas escribiendo. Estás en mi edad y nos podamos beneficiar otros del don y del conocimiento que Dios te ha dado. Vamos pues ya, queridos hermanos, como siempre, a terminar en oración. A las puertas de la semana que viene, grabar nuestro tercer vídeo acerca de esta pregunta: ¿defraudados por Dios o correspondidos y realizados? Lo segundo, como iremos viendo en todos estos vídeos que aún faltan. Señor y Padre, te damos muchas gracias por la fe. Te damos muchas gracias por la fe que tenemos en ti, que aunque no somos merecedores de nada, sin embargo, nuestra fe, como muy bien dirá este capítulo 11 de la carta a los Hebreos, a lo largo de todo el capítulo, acerca las cosas que están lejanas, cosas muy difíciles. Sin embargo, la fe, a pesar de su imperfección, ya que es nuestra, las acerca. Gracias, Señor, te damos por la fe. Gracias te damos por tus planes, primeramente en orden a estos patriarcas, que nos son referente, que nos son ejemplo para cada uno de nosotros, y por tus planes en relación a los creyentes del Nuevo Testamento. Muchas gracias, Señor. Es cierto, como diría el apóstol San Pablo, que ahora comprendemos las cosas de una manera vaga, oscuramente, como por espejo. Lo dirán 1 Corintios, creo que es el capítulo 13, pero va a llegar un momento donde todo esto dará paso a la plena luz. Muchas gracias, Señor, cuando estemos en tu presencia, te veremos como tú eres y seremos semejantes a ti. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a seguir viviendo el camino de la fe, como vemos en todos estos antiguos, los héroes de la fe del capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y recibe nuestra gratitud por todo ello. Te las damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.